un hombre marginado desde el mismo instante de su nacimiento, hijo de una mujer dedicada a la prostitución, rechazado por su propia familia y expulsado del hogar donde había crecido. Su nombre era Jefté. Contra todo pronóstico, este hombre se convertiría en el líder de una nación. Pero lo que pocos conocen es que, antes de alcanzar su mayor logro, Jefté hizo una promesa a Dios, un voto impulsado por su dolor, fe y el temor de perderlo todo. En un acto desesperado, ofreció algo a cambio de la victoria, algo que jamás imaginó que le costaría tan caro. ¿Qué fue lo que prometió? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar tras ganar la batalla? La respuesta a estas preguntas está escondida entre las historias más trágicas y menos conocidas de la Biblia. Prepárate para descubrir el oscuro secreto de Jefté, una decisión que dejó una huella profunda en su vida y que afectó a generaciones futuras. Este relato hasta hoy plantea una incógnita inquietante. ¿Realmente Dios aceptó su sacrificio? Quédate hasta el final, porque estás a punto de conocer una historia inédita, la historia nunca antes contada de Jefté y el sacrificio que ofreció a cambio de la victoria. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Jefté se convirtió en un símbolo de superación, fe y liderazgo, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia. La promesa que Jefté le hizo a Dios transformó su vida de manera radical en una época marcada por la oscuridad y la incertidumbre. En ese tiempo, Israel aún vacilaba entre la gobernanza de jueces y reyes, atrapado entre la fe verdadera y la idolatría. En ese contexto vivía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Jefté, el hijo de la vergüenza. Su nacimiento nunca fue celebrado y su infancia estuvo lejos de ser feliz. Desde el comienzo, Jefté fue marcado por el desprecio. Una marca que no solo estuvo en su cuerpo, sino también en su alma. Su padre, Galaad, era un hombre respetado en la tribu, un dueño de tierras fértiles y un guerrero hábil. Sin embargo, en un momento de debilidad o soledad, Galaad tuvo un hijo con una prostituta. Esta mujer nunca fue reconocida como parte de su familia, ni se le dio lugar entre los suyos, pero dejó en él un niño fuerte, con una mirada profunda y desconfiada. Desde su más temprana edad, Jefté entendió lo que significaba no ser aceptado. Mientras los hijos legítimos de Galaad, Abner, Simei y Dodo, corrían felices por los campos, Jefté vivía en las sombras, apartado, como una presencia incómoda. La madrastra de Jefté, Naamá, la legítima esposa de Galaad, lo toleraba, pero lo veía como una molestia que debía soportar, algo como una piedra en el zapato. A pesar de que Galaad nunca le negó lo esencial, comida y techo, tampoco le brindó amor ni cariño. Era su hijo, sí, pero no de la mujer correcta. Jefté creció sin saber lo que era recibir el afecto de un padre, sin sentir el calor de un abrazo paternal. Esta falta de amor y pertenencia dejó marcas profundas en su corazón, pero también lo impulsó a convertirse en el hombre que, con el tiempo, desafiaría todo lo que el mundo le había impuesto. Este relato de rechazo y sufrimiento se convierte en el germen de la decisión que cambiaría su destino y lo llevaría a un enfrentamiento que definiría no solo su vida, sino el futuro de todo un pueblo. ¿Qué llevó a Jefté a hacer una promesa tan trascendental? ¿Cómo pudo un hombre de tan humilde origen llegar a ser un líder destacado en una nación marcada por las dificultades y los conflictos? Cada paso de su historia es un testimonio de lucha, fe y sacrificio. Creció en soledad, sin más compañía que el silencio. Desde temprana edad, Jefté aprendió a observar, a captar cada gesto, cada palabra, cada mirada que lo rodeaba. Pronto entendió que a veces una mirada podía ser más dolorosa que una piedra, que un susurro podría herir más profundamente que una bofetada. A pesar de la adversidad, demostró una gran fortaleza. Con tan solo 10 años, enfrentó una serpiente para salvar a un cordero. A los 12, venció a chicos mayores en una pelea improvisada. Su valentía era innegable,
Pero lo que realmente incomodaba a los demás no era su destreza física, sino su origen. Es hijo de una mujer despreciada, murmuraban los vecinos. Los ancianos, con su mirada cargada de prejuicios, decían que de él no podría salir nada bueno. A los 17 años, la tensión en su hogar se volvió insostenible. Sus hermanos, ahora adultos, lo veían como una amenaza, no solo para el honor de la familia, sino también para la herencia de su padre. Una noche calurosa lo llamaron al campo. Aunque parecía que todo iba a ser como cualquier otro día, la conversación tomó un giro cruel. Con palabras tan afiladas como cuchillos, le dijeron: «No heredarás nada, no tienes lugar aquí. Eres hijo de otra mujer, un bastardo. Vete ahora». En ese momento no hubo defensa, ni de Galad, su padre, ni de Naamá, su madrastra. Nadie intercedió por él, ni siquiera el cielo. Con el corazón roto y el orgullo deshecho, Jefté no dijo ni una palabra. Recogió lo poco que poseía, un manto raído, un cuchillo viejo, un odre de agua, y se marchó. Sus pies heridos por las piedras del camino no lo detuvieron, porque algo en lo más profundo de su ser le susurraba: «No naciste para vivir entre los hombres. Estás destinado a algo mucho más grande». Jefté siguió su camino hacia el este, rumbo a las colinas de Tob, una tierra árida y desolada, donde aquellos que la sociedad había olvidado se refugiaban. En Tob, entre valles y cuevas, se encontraban los desterrados, los rechazados, ladrones, fugitivos, huérfanos y los endeudados. Pero también había allí hombres valientes marcados por el dolor que compartían su sufrimiento. Fue en ese polvo y en esa desolación donde Jefté halló su propósito. Sin buscarlo, se convirtió en líder, no por herencia ni por títulos, sino por el respeto que inspiraba en los demás. Él los defendía, los guiaba y compartía el pan con ellos. Estos hombres, a quienes el mundo había dejado de lado, vieron en Jefté a alguien que no los veía como inferiores, sino como compañeros. Y fue allí, en el corazón de Tob, donde Jefté comenzó a forjar su destino, uno que lo llevaría a enfrentar desafíos aún mayores. En poco tiempo el grupo de Jefté creció rápidamente. Algunos lo llamaban jefe, otros hermano. Él mismo no sabía qué nombre darle a lo que estaba viviendo, pero había algo claro: entre los que fueron rechazados, por fin halló un lugar donde pertenecía. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo, mientras los demás descansaban, Jefté levantaba la mirada hacia las estrellas y se preguntaba en silencio: «Señor, ¿fuiste tú quien me condujo hasta aquí, o fui yo quien se desvió de tu camino?». A veces, la respuesta venía como un susurro llevado por el viento, acariciando su rostro sudado. Otras veces, el silencio era absoluto, y la única respuesta que recibía era el eco de su propia soledad. Sin embargo, no se detuvo. Con cada batalla ganada, con cada amigo que conquistaba, con cada dolor superado, Jefté se transformaba. El bastardo se convertía en guerrero, el rechazado en líder. El tiempo, aunque lo transformaba, también alimentaba en él un resentimiento que nunca se disipaba. El odio hacia sus hermanos, hacia aquellos que lo habían despreciado, permanecía clavado en su corazón como una espina. Por más que intentara olvidar, el destino parecía tener un plan que inevitablemente lo arrastraba de vuelta. Israel, una vez más, se encontraba en grave peligro. El pueblo había caído nuevamente en la idolatría, y como castigo, los amonitas avanzaban implacables, conquistando ciudades, sometiendo tribus, humillando a los hijos de Jacob. Los ancianos, desesperados, clamaban por alguien que los liberara, pero nadie se ofrecía. Los guerreros estaban exhaustos y los jueces debilitados. Nadie se veía capaz de tomar el mando. Entonces, un nombre comenzó a resonar entre las tiendas del campamento: Jefté, el hombre de Tob. Se decía que tenía fuerza, que había demostrado un valor impresionante, que había ganado decenas de batallas. Tal vez él era el líder que tanto necesitaban. ¿Cómo podía ser este Jefté, el mismo al que ellos habían echado? El bastardo,
el hijo de la vergüenza. Estarían ahora dispuestos a pedir su ayuda. ¿Qué harían aquellos que una vez lo despreciaron? Mientras tanto, en las colinas de Tob, Jefté afilaba su espada, observando la línea del horizonte. Sus ojos no reflejaban odio, sino una determinación férrea. Él sabía que el pasado estaba a punto de llamar a su puerta. El hombre que todos habían rechazado estaba siendo preparado por Dios para algo mucho más grande. La guerra que hasta entonces parecía un murmullo lejano, ahora era una realidad inminente. El suelo temblaba bajo el galope de los caballos amonitas y las colinas resonaban con los ecos de los tambores de guerra. Las ciudades fortificadas empezaban a caer, una tras otra, y el futuro de Israel pendía de un hilo. Jefté sabía que había llegado el momento de tomar las riendas de su destino, pero lo que no podía imaginar era lo que el futuro le deparaba. Los amonitas no solo buscaban conquistar territorios, su objetivo era mucho más profundo: venganza, humillación y dominio absoluto. Venían con una fuerza arrolladora, como un torrente imparable. Israel, una vez más, se encontraba desprevenido, desorganizado. Las tribus intentaban unirse, pero el miedo solo lograba dividirlas aún más de lo que cualquier alianza pudiera haber logrado. En Galaad, la desesperación se esparcía rápidamente, como un incendio que consume todo a su paso. Los ancianos se reunían en silencio, con rostros pálidos y corazones aprisionados por el temor. La presencia del enemigo era inminente, tan segura como la salida del sol, y no había nadie dispuesto a tomar las riendas de la defensa. ¿Quién nos librará de esta calamidad?, preguntó uno de los ancianos, golpeando su mano contra la mesa de piedra, como si el sonido pudiera expulsar el miedo que lo rodeaba. Ya no tenemos guerreros valientes, ni jueces con autoridad. Nuestros jóvenes tiemblan, y nuestros ancianos solo saben rezar. Tal vez, murmuró otro, mirando al suelo, tal vez es hora de dejar a un lado nuestro orgullo. Un pesado silencio cayó sobre el consejo, y nadie se atrevió a pronunciar en voz alta lo que todos temían admitir. Fue entonces cuando una voz ronca rompió el silencio. Jefté. El nombre resonó en el aire, tan fuerte como un trueno lejano. El bastardo de Galaad, susurró alguien, como si esas palabras fueran una blasfemia. Sí, fue expulsado, rechazado por nosotros, pero he escuchado que se ha convertido en un líder, un guerrero que defiende a los débiles, que ha ganado batallas en Tob. Sus seguidores lo respetan más de lo que nosotros respetamos a nuestros propios líderes. Es un hijo de la vergüenza y tal vez nuestra única esperanza. En las plazas de Galaad, el pueblo ya comenzaba a murmurar. Las mujeres escondían a sus hijos, mientras los hombres afilaban espadas viejas y oxidadas. Y el nombre de Jefté empezaba a surgir tímidamente al principio en los labios de aquellos que antes lo habían maldecido. ¿Nos escuchará?, se preguntaban. ¿Regresará? Mientras tanto, en las colinas de Tob, Jefté observaba en silencio el horizonte, teñido de rojo por la puesta del sol. Los vientos soplaban desde Galaad, trayendo consigo el olor de la tierra y el miedo. Jefté lo sentía en lo más profundo de su ser. Algo se acercaba, algo inevitable. Sus hombres se acercaron a él, con incertidumbre reflejada en sus ojos. Jefe, escuchamos que los amonitas marchan hacia el oeste, están invadiendo las tierras de tu pueblo. Tus hermanos te necesitan. Jefté no respondió. Sus movimientos eran lentos, precisos, mientras afilaba su espada, como si cada rasgo de su concentración eliminara las huellas del pasado. En su pecho, las cicatrices del pasado ardían con fuerza. Recordaba cada palabra cruel, cada mirada llena de desprecio, pero también escuchaba la voz que desde hacía tiempo había comenzado a crecer en su interior. La voz de alguien que había encontrado su propósito más allá de la humillación y el abandono. Esta era la oportunidad de su vida, el momento que había estado esperando. Sabía que no era solo la guerra lo que se aproximaba, sino también la oportunidad de enfrentarse a su propio destino,
de reclamar lo que le pertenecía por derecho. A lo largo de la noche, una voz resonaba constantemente en la mente de Jefté: fuiste hecho para algo más grande. Aquella frase, que lo había acompañado durante tantos años, le daba fuerzas para mantenerse firme. Esa noche, alrededor de la fogata, Jefté no encontró descanso. Permaneció de pie, observando el cielo estrellado, como si estuviera conversando en silencio con su destino. Sabía que el momento había llegado. Al amanecer, cuando la luz comenzaba a disipar las sombras de la noche, Jefté lo comprendió. Alguien vendría a buscarlo. No se trataba solo de una guerra entre hombres. Era un enfrentamiento entre el pasado y el propósito que le había sido marcado. Y así fue como los mismos que lo habían rechazado con palabras crueles y despectivas, ahora enviaban emisarios, con la cabeza baja, implorando por su ayuda, por su espada. Los caminos hacia Tob no eran fáciles de recorrer. Serpenteaban entre colinas áridas, valles pedregosos y regiones olvidadas por los reyes y sacerdotes. Un lugar que solo los despreciados conocían. Era una tierra a la que solo llegaban aquellos que ya no tenían nombre ni herencia, un refugio para quienes habían sido descartados por la sociedad. En ese lugar, los marginados construían su propio reino, apartado de la gloria que otros disfrutaban. Fue hacia ese mismo lugar que los ancianos de Galaad se dirigieron con mantos pesados y rostros marcados por la vergüenza. Llevaban consigo no regalos, sino súplicas. Durante 3 días y 3 noches, cabalgaron sin descanso. El viento levantaba la arena del camino como si el desierto mismo quisiera impedir el encuentro. No había palabras entre ellos. Solo el peso de la humillación que los acompañaba, más pesado que el cansancio físico. Sabían que tendrían que arrodillarse ante aquel que una vez había sido expulsado, ante el hombre al que habían tratado como un paria. Pero ahora el destino de Galaad estaba en sus manos. Debían rendirse ante él o ver su tierra reducida a escombros. Mientras tanto, Jefté ya los esperaba. Su instinto, pulido por años de rechazo y batallas, lo había alertado. Sentado sobre una roca alta, con la espada descansando sobre su regazo y los ojos fijos en el horizonte, observaba en silencio el pequeño grupo que se acercaba. Sus hombres lo rodeaban, también en silencio. No había risas ni celebraciones. No era una visita común. «Son ellos», dijo uno de los guerreros, señalando con el mentón en dirección a los viajeros. «Vienen del este». «¿Saben dónde pisan?», preguntó otro, frunciendo el ceño. Jefté no respondió de inmediato, pero el peso de las circunstancias estaba claro en sus ojos. Era el momento de decidir. «No somos amables con los forasteros», pensó Jefté mientras observaba en silencio. Los ancianos llegaron finalmente, bajando de sus caballos con evidente dificultad. Sus rostros, cubiertos de polvo, reflejaban la vergüenza que los oprimía. Al ver a Jefté de pie, altivo, más fuerte de lo que recordaban, dudaron por un momento. El más anciano de ellos, con voz rasposa, intentó hablar: «Jefté, hijo de Galaad», pero fue interrumpido por el mismo Jefté. «No», dijo con firmeza, «ustedes nunca me llamaron así». El silencio que siguió cayó sobre ellos como una roca. Los ancianos se miraron entre sí, incomodados por la respuesta. El más joven de ellos, con el rostro lleno de tensión, dio un paso al frente tratando de recuperar la compostura. «Estamos aquí en nombre del pueblo de Galaad», comenzó, con un tono que intentaba sonar convincente. «Israel está siendo aplastado. Los amonitas marchan contra nosotros, saqueando ciudades, esclavizando mujeres, derribando muros. Necesitamos un líder, alguien que sepa luchar, alguien con coraje. Te necesitamos, Jefté». Jefté no mostró sorpresa alguna. Su expresión seguía implacable. Se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la sombra de un árbol cercano, donde la brisa era más suave. De espaldas a ellos, habló con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Cuando era joven, ustedes me echaron de mi casa. Dijeron que era bastardo, que no tendría parte en la herencia de mi padre. Me expulsaron como a un perro». El anciano más viejo intentó suavizar la tensión con un tono más conciliador, pero Jefté no se detuvo. Su voz tronó como un rugido. «He vivido años en Tob.
He luchado por mi vida, he sangrado, formé mi propio pueblo entre aquellos que, como yo, fueron despreciados, y ahora que están rodeados por la muerte, vienen a mí como si nada hubiera pasado. Desde lejos, los hombres de Tob observaban la escena, listos ante cualquier señal de confrontación. Pero Jefté no atacaba, no por ahora. Quería escuchar, quería comprender realmente qué los había llevado a él, lo que significaba la propuesta. El líder de los ancianos suspiró pesadamente. Se quitó la capucha, revelando un rostro cansado por los años y las decisiones difíciles. Nos equivocamos, Jefté admitió con pesar. Fuimos guiados por el orgullo, por la tradición, pero ahora no se trata del pasado, se trata del futuro de nuestro pueblo. Si no vienes, Galaad caerá, y con ella caerá Israel. Jefté se giró lentamente, mirando a los ojos de aquellos hombres que lo habían humillado años atrás. En sus miradas, ahora veía algo diferente. No era solo desesperación, había algo más. Era arrepentimiento, era miedo, era una mezcla de todo lo que habían dejado atrás. Jefté, con calma y resolución, sabía que el momento había llegado para decidir qué hacer con lo que quedaba de su historia y la de su gente. Nunca había visto arrepentimiento en sus rostros. Jefté los observó fijamente y, con frialdad, preguntó: ¿y qué me ofrecen? ¿Un caballo? ¿Un saco de monedas? ¿Una promesa vacía? El más anciano dudó por un momento antes de responder, como si sopesara las palabras cuidadosamente. Si vienes con nosotros y lideras a los hombres contra los amonitas, serás nuestro jefe sobre toda Galaad. No solo un capitán de guerra, sino el juez, el líder. Lo que tomes de regreso será con tu honor y con tu espada. La oferta sonaba grandiosa, pero también peligrosa. Jefté sabía que el pueblo podía cambiar de opinión tan rápido como el viento cambia de dirección. Aún así, algo en su interior le decía que el destino lo estaba llamando. ¿Era una redención o una trampa? Caminó lentamente hacia una roca cercana, se sentó y contempló el suelo durante un largo rato. Ninguno de sus guerreros se atrevió a romper el silencio que lo rodeaba. Los ancianos esperaban, expectantes, el momento de la respuesta. Finalmente, Jefté rompió el silencio. Si acepto y el Señor me otorga la victoria, ¿cumplirán su palabra o me rechazarán de nuevo cuando la guerra termine y sus miedos desaparezcan? El anciano, con una solemnidad profunda, colocó la mano sobre su pecho y, mirando a Jefté con seriedad, dijo: que el Señor sea testigo de nuestras palabras. Cumpliremos lo prometido. Tú serás cabeza sobre todos nosotros. Jefté levantó la mirada y observó el cielo. Las nubes formaban espirales sobre su cabeza, como si incluso el mismo cielo estuviera esperando su respuesta. Algo dentro de él latía con fuerza, un llamado antiguo, como un eco que resonaba en su alma. Aquella propuesta no era solo una oportunidad de redención, sino también una herida abierta, un dolor que nunca había sanado por completo. Lo que tenía frente a él era más que un simple trato. Era una herida que podría sanar o sangrar para siempre. Se levantó y, con paso firme, sus ojos se encontraron con los de cada uno de los ancianos. Uno por uno, los miró con una mirada que ya no era la de un joven expulsado, sino la de un hombre que había pasado por el fuego y vuelto más fuerte. Iré con ustedes, dijo finalmente, pero sepan que ya no soy el joven que expulsaron, y esta guerra nos cambiará a todos. Los ancianos asintieron, y por primera vez desde que partieron, respiraron aliviados, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, incluso en medio de la esperanza que comenzaba a nacer en sus corazones, algo seguía presente: la duda. El camino de regreso a Galaad sería largo, no solo en distancia, sino también en cicatrices, tanto físicas como emocionales. Jefté sabía que la guerra que estaba a punto de librar no solo definiría el destino de su pueblo, sino también el suyo propio. Historias reabiertas y relatos que necesitaban ser reescritos. Jefté enfundó su espada, montó su caballo y partió con el corazón dividido. Lucharía por un pueblo que lo había herido, pero la pregunta que lo atormentaba era si podría perdonar, o peor aún, si volvería a ser herido una vez más. Antes de continuar, te pedimos un favor: suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video. Esto nos bendice y nos motiva a seguir compartiendo estas historias impactantes de la Biblia. Ahora,
continuemos con la impresionante trayectoria de Jefté. El sol comenzaba a ascender en tonos dorados sobre las colinas de Galaad cuando Jefté cruzó las puertas de la ciudad. Detrás de él, sus hombres marchaban en silencio, no por miedo, sino por respeto. Los habitantes observaban desde sus casas, asomándose con cautela por las rendijas de las ventanas, como si estuvieran viendo a un fantasma del pasado. Susurraban, murmuraban entre ellos, levantando las manos para cubrirse la boca. Nadie sabía con certeza cómo recibirlo, como a un héroe que regresa o como un recordatorio de una antigua vergüenza. Al frente de la plaza, los ancianos lo esperaban. Habían preparado una recepción modesta, sin trompetas ni cánticos, solo la plaza principal adornada con hojas de olivo e incienso ardiendo en altares improvisados. No era una celebración, sino un reconocimiento que parecía costarles más de lo que estaban dispuestos a admitir. Jefté desmontó del caballo lentamente y su mirada recorrió el lugar como una cuchilla afilada. Vio rostros envejecidos, miradas que antes lo evitaban y niños que nunca habían escuchado su nombre, al menos no con respeto. Caminó hasta el centro de la plaza, donde una piedra alta servía de tribuna. Subió uno a uno los escalones, sin prisa, hasta llegar a la cima. Allí se detuvo un momento y respiró profundamente antes de hablar. Israel está herido. Su voz resonó con firmeza. Galaad sangra, pero no es solo el enemigo el que nos debilita. Estamos divididos por dentro. El orgullo nos ciega, la tradición nos ata, el miedo nos paraliza. Las palabras de Jefté, llenas de una verdad amarga y difícil de aceptar, se esparcieron por la plaza. Nadie en Galaad podía ignorar que las heridas internas de su gente eran tan graves como las externas. Este era solo el comienzo de un cambio. Pero ¿sería suficiente? ¿Sería capaz de sanar un pueblo que por tanto tiempo lo había rechazado y lo había olvidado? La respuesta a esas preguntas estaba aún por escribirse, y Jefté, con su corazón dividido, estaba dispuesto a enfrentarlas. El silencio nos silencia, y yo soy fruto de eso, dijo Jefté con firmeza, mientras una quietud reverente se apoderaba de la multitud. Los ancianos, avergonzados, bajaron la cabeza, pero Jefté continuó: no estoy aquí por venganza, estoy aquí por un propósito. Ustedes me pidieron que liderara, y acepté no por gloria, sino por fe, porque sé que aún hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Alzó los ojos al cielo, un gesto que parecía conectar su alma con algo mucho más grande. Pero no lideraré por palabras humanas. Antes de eso, buscaré la voz de Dios. Con estos últimos susurros de confianza, Jefté descendió de la tribuna y caminó con determinación hacia el altar de piedras al lado de la plaza. Se arrodilló, dejando que sus manos tocara el suelo áspero. Cerró los ojos y en voz baja pero clara oró: Señor de Israel, si es tu voluntad que yo combata a los amonitas, guíame, que no sea mi espada, sino tu brazo el que venza. Si me das la victoria, prometo que todo lo que venga de mí será tuyo. Sus palabras, simples pero solemnes, se esparcieron como chispas en paja seca. Un murmullo recorrió al pueblo. Algunos comenzaron a llorar, otros también se arrodillaron, sintiendo que algo estaba cambiando. Algo que iba más allá de la política o la estrategia militar, un cambio en el espíritu del pueblo. Esa misma noche se convocó una asamblea. Jefté fue oficialmente declarado jefe y juez de Galaad. Ante la multitud, iluminada por las antorchas, recibió el anillo del mando, un antiguo símbolo de bronce con el sello de las tribus. Pero en su mirada no había soberbia ni orgullo, solo había peso, una responsabilidad que lo abrazaba con más fuerza que cualquier victoria. Mientras los demás celebraban con cánticos tímidos y abrazos contenidos, Jefté permanecía en silencio. Sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. La guerra no sería solo contra los amonitas, sino contra los propios fantasmas del pasado que aún habitaban su corazón y su mente. En la quietud de la noche, aislado en su tienda, Jefté examinaba los mapas de las ciudades destruidas. Cada punto marcado representaba un grito de desesperación y cada ruta bloqueada una herida abierta que debía sanar. Sabía que necesitaba estrategia, fe y, lo más importante,
hombres que confiaran en él, no por miedo, sino por convicción. Sin embargo, antes de que llegara el amanecer, un mensajero irrumpió en el campamento apresuradamente. Sus ropas estaban rasgadas y el sudor se mezclaba con el polvo en su rostro. «Señor», exclamó jadeando, «los amonitas ya han cruzado el Jordán, han acampado cerca de Mizpa, a un día de marcha». Jefté no mostró sorpresa. Con una calma imponente, se levantó, sabiendo que la batalla que se avecinaba no solo requeriría fuerzas, sino la sabiduría de un líder que había aprendido a reconocer que la guerra más grande se libraba dentro de él mismo. Afirmando sus pies en el suelo como un roble en medio de la tormenta, Jefté se preparó para lo inevitable. «Entonces ha llegado la hora», ordenó con voz firme. Mandó llamar a los capitanes, dispuso que se prepararan los caballos, ajustó su armadura de cuero y envolvió su puño con la banda de guerra que había llevado consigo desde Tob. Era el momento de cumplir la promesa que había hecho. Fuera, los guerreros de Galaad lo esperaban, algunos ya veteranos en la guerra, otros aún jóvenes, pero todos dispuestos a morir por una causa. Jefté caminó entre ellos, mirando cada rostro con atención, sintiendo el peso de lo que representaba para todos. Luego, subió nuevamente a la piedra, se levantó ante ellos y habló con firmeza. «El enemigo está cerca, pero no venceremos por la fuerza, venceremos por la unidad, por el arrepentimiento, por la fe. Luchamos no solo por tierras, sino por dignidad. Luchamos para que nuestras hijas no sean esclavas, para que nuestros hijos no sean llevados en cadenas. Luchamos para ser libres». Un rugido resonó entre los hombres. Espadas alzadas, corazones encendidos. La tensión se transformaba en un fervor colectivo. En ese momento, Jefté ya no era solo el bastardo de Galaad. Era el guerrero elegido, el líder inesperado, la esperanza de un pueblo quebrado. El regreso era oficial, pero la batalla apenas comenzaba. En el campo donde la sangre encontraría la fe, Jefté enfrentaría la mayor de las pruebas, no solo la prueba de la espada, sino también la de su alma. El amanecer cubría Mizpa con una densa niebla cuando Jefté se alejó del campamento principal. El campo estaba inquieto, los hombres afilaban espadas, reforzaban armaduras y murmuraban oraciones, pero Jefté caminaba hacia lo alto de la colina con el corazón pesado y las manos vacías. En ese momento no buscaba la guerra, lo que buscaba era entendimiento. En la colina, rodeado de unos pocos árboles secos, esperaban dos mensajeros, hombres de confianza, con palabras firmes y ojos atentos. Jefté los miró largamente, como quien no solo sopesa las palabras, sino también los destinos. «Llevarán un mensaje de paz», dijo con voz baja, pero cargada de autoridad. «No porque temamos la batalla, sino porque deseamos justicia». Sacó de su manto un rollo de cuero, sellado con el símbolo de las tribus, y lo entregó a los mensajeros. La paz, aún en tiempos de guerra, era un faro que Jefté no quería perder de vista. Sabía que la lucha no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en los corazones y las mentes de su pueblo. Jefté entregó al primer mensajero el mensaje, diciéndole: «Estas son las palabras de Israel al rey de Amón, que sean dichas con respeto, pero sin temor». Los dos hombres montaron rápidamente sus caballos y descendieron la colina, rumbo al valle donde el ejército amonita se aglomeraba como una nube de tormenta al borde del desierto. Jefté los observó partir. Luego alzó los ojos al cielo. El silencio de la mañana parecía esperar, como si el mismo Dios contuviera la respiración, atento a lo que estaba por suceder. Horas después, frente a las tiendas reales de Amón, los mensajeros fueron conducidos ante el rey, un hombre altivo, de rostro austero y ojos endurecidos por el tiempo y el odio, rodeado de generales y sacerdotes paganos. El rey los recibió con desdén, pero permitió que hablaran. «Jefté, líder de Galaad, envía palabras de razón», comenzó el primer mensajero. Dice él: «¿Por qué atacas mi tierra? ¿Qué mal te hemos hecho?». El rey no respondió, solo hizo un gesto con la mano para que continuaran. El segundo mensajero desenrolló el rollo y comenzó a leer con voz firme. Cuando Israel salió de Egipto, caminó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pidió paso a Edom y a Moab, pero fue rechazado. Finalmente, al llegar a las tierras de los amorreos,
Pidió nuevamente paso en paz, pero Sejón, rey de los amorreos, salió contra Israel con espada en mano. El Señor Dios de Israel entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de nuestro pueblo. Así conquistamos esta tierra. No fue por robo ni por usurpación, fue por supervivencia. El rey permaneció en silencio. Solo su mandíbula delataba la incomodidad creciente. El mensajero continuó: ahora tú dices que Israel te ha tomado lo que era tuyo, pero ¿dónde estabas durante estos 300 años? ¿Por qué no reclamaste antes? No es Israel quien contiende contigo, es tu arrogancia la que te lleva a la guerra. Los consejeros del rey comenzaron a murmurar entre sí. Algunos pedían cautela, mientras que otros exigían venganza. No queremos sangre sin causa, concluyó el primer mensajero. Pero si insistes, sabrás que no luchamos solos. Luchamos bajo la justicia del Señor. De vuelta en Mizpa, Jefté esperaba sentado bajo el olivo torcido a la entrada del campamento. Meditaba en silencio, repasando en su mente las historias de los patriarcas. El caminar por el desierto, el cruce del Jordán, las promesas hechas y cumplidas. Era más que historia, era identidad. El pueblo de Israel no solo luchaba por la tierra, sino por su derecho a existir, por el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando los mensajeros regresaron, sus expresiones ya anunciaban la respuesta antes de que pronunciara palabra. El rey de Amón había rechazado la propuesta. Su arrogancia y su odio lo habían cegado ante la verdad. Jefté sabía que la guerra no solo era inevitable, sino que ya estaba marcada por la justicia de Dios. Alguno rechazó la paz, dijo el mayor, jadeando. Dijo que no escucha sermones ni amenazas disfrazadas de razón. Jefté cerró los ojos por un instante, como si pudiera sentir todo el peso del liderazgo sobre sus hombros. Luego, con una firmeza renovada, se levantó y dijo: entonces, que el Señor sea juez entre nosotros. Esa noche, Jefté convocó a todo el ejército. Las hogueras iluminaban los rostros tensos de los soldados, formando un mar de siluetas ansiosas. El aire no estaba cargado de miedo, sino de destino. Jefté subió a una gran roca, su figura proyectada contra el fuego como una sombra sagrada. No gritaba. Hablaba con la calma de quien confía en lo que no se ve. Intentamos la paz, contamos nuestra historia, pero no siempre la verdad es suficiente para detener la guerra. Hay corazones que solo comprenden el sonido de la espada. Hizo una pausa, observando los ojos fijos en él, las mentes preparadas para lo que vendría. Pero no lucharemos por orgullo, lucharemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra memoria. Lucharemos porque la justicia necesita brazos. El ejército respondió con gritos de valentía, espadas alzadas, pies golpeando el suelo al unísono. Era el amanecer de algo mucho más grande que una simple batalla. Era el presagio de un juicio. Pero Jefté sabía que no siempre la verdad era suficiente para detener la guerra. Y en las sombras del conflicto, el precio de la victoria podía superar lo que un corazón humano era capaz de soportar. El sol se ocultaba tras las colinas cuando los tambores de guerra resonaron desde el lado amonita. El polvo levantado por los caballos formaba velos dorados en el aire, mientras los estandartes negros ondeaban bajo el viento cálido del atardecer. El rey de Amón, impasible en su torre de observación, contemplaba el campo de batalla con la mirada fija. Para él no había dudas. Israel caería como tantas otras tribus antes que ellos. En el campamento israelita, Jefté observaba en silencio el horizonte teñido de rojo. El brillo de las armaduras reflejaba el último rayo de luz, y el sonido de los preparativos reemplazaba cualquier ilusión de paz. Los herreros golpeaban el hierro, los escuderos corrían entre las tiendas y los guerreros recitaban antiguos cánticos, clamando por protección. Pero Jefté permanecía distante, caminando entre los hombres sin decir una palabra, como un padre entre hijos antes de la tormenta. Su mente revivía el rechazo del rey, el desprecio en sus ojos, la forma en que lo había tratado. Cada recuerdo aumentaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La guerra para él
no era solo un enfrentamiento con el enemigo, sino una lucha interna contra todo lo que había quedado atrás. En ese momento, Jefté desechó cada argumento del rey de Amón, como si la historia de Israel no tuviera valor. No solo había rechazado un tratado, había insultado la memoria de un pueblo entero. Elegir el camino de la destrucción, dijo finalmente a los ancianos reunidos alrededor de la tienda principal, no por necesidad, sino por orgullo. Los líderes lo miraban con atención, muchos aún albergaban la esperanza de que algo pudiera cambiar, pero la certeza estaba estampada en los ojos de Jefté. La diplomacia había muerto en las palabras del enemigo, y ahora la sangre regaría el suelo sagrado. Que el Señor, nuestro Dios, luche por nosotros, declaró uno de los ancianos, y que nuestras manos sean instrumentos de su justicia, completó Jefté. A la mañana siguiente, el cielo amaneció nublado, como si las nubes densas acompañaran el peso de lo que estaba por venir. El ejército de Israel se formó en filas compactas, con lanzas en alto y escudos firmes. Los hombres, jóvenes y veteranos, todos con los rostros cubiertos de polvo y fe, se alineaban dispuestos a enfrentar lo que venía. Jefté cabalgaba al frente, usando una capa de lino simple, sin adornos, pero con ojos que llevaban el fuego de generaciones pasadas. Frente a la línea de combate, Jefté se detuvo, respiró hondo y con una voz firme alzó la cabeza. No somos muchos, pero no estamos solos. No luchamos por tierras ni por riquezas. Luchamos por nuestra historia, por nuestra libertad, por aquello que el Señor nos dio con promesa y sudor. El silencio que siguió fue profundo, como el instante antes del trueno. Hoy no seremos recordados como hombres que retrocedieron, seremos recordados como hombres que se levantaron cuando la verdad fue pisoteada. Y aunque caigamos, nuestra sangre gritará desde las piedras. La justicia luchó aquí. Los soldados, al escuchar sus palabras, golpearon sus lanzas contra los escudos, creando un sonido que se esparció como un trueno por los valles. Era la respuesta, el pacto silencioso entre líderes y guerreros. Del otro lado, el rey de Amón trazaba su estrategia, ignorando las advertencias de prudencia de sus consejeros, despreciando las palabras de los mensajeros. En su mente, la victoria ya era segura, pues contaba con un ejército más grande, mejor equipado y con el corazón inflamado por rencores antiguos. «Que vengan con su Dios», dijo el rey, escupiendo al suelo. «Yo los aplastaré con el peso del tiempo y de la fuerza». A la primera luz del día sonaron las trompetas. Las tropas de Amón avanzaron como un río desbordado. Un rugido de guerra resonó por las colinas, sacudiendo los corazones de los hombres. Jefté, firme sobre su caballo, alzó la mano, observó el avance del enemigo y en el momento justo dio la señal. El ejército de Israel, con valentía renovada, se preparaba para enfrentar la prueba más grande de sus vidas. Respondió con una formación precisa, como si el campo de batalla fuera un tablero de ajedrez y cada soldado una pieza de convicción. Las lanzas perforaron el avance, los escudos se enfrentaron al enemigo y la tierra tembló bajo el peso de la colisión. Durante horas, el campo se llenó con los sonidos de acero, gritos, polvo y dolor. Pero entre el caos también había cánticos, voces que no callaban ni entre los golpes, clamando el nombre del Señor como un escudo invisible. Jefté estaba en todas partes. Luchaba con la espada, sí, pero también con la mirada, con la voz, con un liderazgo que no se rinde ni ante los vientos más fuertes. El rey de Amón comenzó a darse cuenta de que algo no iba como esperaba. Su ventaja numérica no rompía las líneas israelitas. Sus hombres dudaban, mientras los de Israel resistían con una furia que parecía venir de otro mundo. Cuando la noche cayó, el campo estaba cubierto de cuerpos. La batalla no había terminado, pero la primera gran oleada había sido contenida. Los amonitas retrocedieron, reorganizándose para otro ataque. Sin embargo, Jefté lo sabía. El rey ahora conocía el sabor de la duda. En el campamento israelita, los hombres cuidaban a los heridos y encendían pequeñas fogatas. El humo se elevaba en silencio, como oraciones sin palabras. Jefté se alejó del centro,
caminando hacia un pequeño altar de piedras que había construido días antes. Allí solo cayó de rodillas, con el rostro cubierto de sudor y sangre seca, sus ojos llenos de lágrimas, el cuerpo exhausto, pero su espíritu aún ardía. «Señor, ¿hasta dónde me llevarás?», murmuró. Sacó de su túnica un pequeño amuleto, una pieza antigua hecha de bronce y cuero, con inscripciones olvidadas. Lo tocó con reverencia, y aunque no habló, su corazón expresaba un voto profundo: «Si llega el momento, cumpliré». La guerra era inevitable, pero Jefté aún guardaba un secreto profundo, un voto silencioso que podría transformar la victoria en tragedia y la fe en sacrificio. La noche envolvía el campamento en un silencio profundo. No se oía ningún sonido, salvo el viento que soplaba entre las tiendas y sacudía las ramas secas de los árboles cercanos. Jefté estaba arrodillado ante el pequeño altar improvisado de piedras, con la cabeza baja, como si esperara algo que ni él mismo sabía definir. El amuleto de su madre colgaba entre sus dedos temblorosos, cargado de recuerdos y fe. Entonces el silencio se rompió, pero no por voces humanas ni sonidos naturales, sino por una presencia. El aire pareció cambiar de densidad, como si todo el universo se inclinara alrededor de ese hombre. Un calor sereno recorrió su piel, sus pulmones se llenaron de un aliento distinto, casi etéreo, y en medio de la oscuridad, Jefté sintió que el Espíritu del Señor lo había visitado. No hubo luces celestiales, ni truenos, ni espectáculo alguno. Solo una convicción silenciosa, poderosa y profunda que se instaló en su corazón, llenándolo de una certeza inquebrantable. Inquebrantable. Jefté experimentó un estado que trascendía la razón. El miedo se disipó, las dudas cesaron, y todo en él se alineó con una misión que venía de lo alto. Ya no era el hijo rechazado, ni el líder improvisado, ni el guerrero herido por la vida. Ahora era un instrumento divino. Con los ojos aún húmedos y el alma llena de reverencia, se levantó. Cada paso de regreso al campamento parecía firme, como si llevara en los pies las sandalias de un ángel. Los ancianos fueron los primeros en notarlo, luego los soldados. Algo en él había cambiado. No era visible a simple vista, pero todos lo sentían. Jefté había sido tocado por Dios. Durante la madrugada reorganizó las tropas. No era una preparación común. Cada movimiento parecía guiado por algo más allá de la estrategia humana. Dividió a los guerreros con una precisión casi profética. Reubicó las tiendas, rediseñó rutas y formó nuevos líderes entre los más improbables. Las instrucciones fluían de sus labios como palabras dictadas por una sabiduría ancestral. Incluso los más temerosos, al oír su voz, sentían el corazón inflamarse con fe. No era solo liderazgo, era autoridad revestida de unción. Era como si el cielo mismo marchara con Israel. Pero mientras las manos de Jefté organizaban espadas, dentro de su corazón nacía algo más. Un pensamiento discreto, casi imperceptible, pero creciente. Sabía que la guerra estaba cerca, que el enfrentamiento con Amón exigiría todo. La victoria no sería común, requeriría sacrificio, entrega, fe absoluta. Y fue en ese silencio entre la unción y la responsabilidad que una idea tomó forma, una ofrenda, un voto. Jefté volvió al altar. Al amanecer, el cielo aún mostraba tonos dorados mientras él se arrodillaba nuevamente, sus manos alzadas, la mirada fija en la luz que surgía en el horizonte. «Señor, si verdaderamente entregas a los hijos de Amón en mis manos», dijo con voz firme, aunque quebrada, «lo que primero salga por las puertas de mi casa a encontrarme cuando regrese en paz será tuyo y lo ofreceré en holocausto». No hubo respuesta, ningún trueno, ninguna confirmación audible, pero algo fue sellado allí, en el mundo invisible. El voto fue registrado. Quizá Jefté imaginó que sería un animal, un ciervo, un símbolo de su fe. En su mente, la fe era más grande que los detalles. Quería entregar algo puro, grandioso, algo que demostrara gratitud y reverencia. Pero su fe, en ese instante, ignoraba el peligro de la literalidad. A la mañana siguiente, el campamento latía con vida. Los soldados ya armados, los escudos levantados, los corazones listos. Jefté caminó entre los hombres con la autoridad de un general,
pero con los ojos de un líder que había tocado lo divino. Cada paso, cada gesto, hablaba de una transformación interna que trascendía a lo físico. Sabía que la batalla que se avecinaba no era solo contra el ejército amonita, sino también contra todo lo que su alma había pactado en el altar. La victoria que deseaba, la que había prometido, sería mucho más grande de lo que había imaginado. «Siervo de Dios soy», declaró Jefté ante el pueblo. «El Señor entregará a nuestros enemigos en nuestras manos». El grito colectivo que siguió fue como el rugido de un león. Las trompetas sonaron, las lanzas brillaron bajo el sol naciente, e Israel marchó. Jefté iba al frente, tomado por una fuerza que no venía de la carne. La presencia divina aún lo envolvía, como si una mano invisible lo guiara. Pero entre los hombres, nadie sabía del voto, ni los líderes, ni los soldados, ni sus siervos más cercanos, ni su hija, la joven que iluminaba su hogar con risas suaves y ojos radiantes, aquella que danzaba entre las tiendas, que amaba las historias de su padre, que esperaba ansiosa su regreso cada vez que él partía en alguna misión. Ella no lo sabía. La guerra estaba cerca. La unción estaba sobre Jefté, la victoria ya se anunciaba en el horizonte, pero en el silencio del voto, una sombra había sido despertada. Una decisión había nacido en el corazón del guerrero, pero nadie imaginaba el precio que exigiría. El sol aún no había salido por completo cuando el campamento comenzó a moverse. Una fina neblina cubría la llanura, como si la propia naturaleza quisiera ocultar lo que estaba por venir. El silencio era denso. Incluso los guerreros más experimentados dudaban en romperlo. Había algo sagrado en el aire, algo que rondaba no solo las lanzas, sino también las almas de los que marchaban. Jefté, montado al frente, mantenía los ojos fijos en la línea del horizonte. Las palabras que había dicho a Dios la madrugada anterior aún resonaban dentro de él, como un juramento sellado en fuego. Su corazón no temblaba, sino que ardía. El Espíritu del Señor aún reposaba sobre él, pero ahora mezclado con la gravedad de un voto que nadie conocía. El sonido de las armaduras chocando, el roce de las sandalias contra la tierra seca, el crujir de los carros que transportaban suministros. Todo eso formaba una melodía sombría de preparación. Cada paso hacia la guerra parecía hundir más profundamente las raíces de la decisión que Jefté había tomado. La marcha no era solo hacia los amonitas, sino también hacia un destino que ya comenzaba a dibujarse. En silencio, los hombres jóvenes miraban a sus líderes con ojos bien abiertos. Otros más viejos murmuraban oraciones. La atmósfera estaba impregnada de un propósito colectivo, pero en el fondo, una conciencia individual latía fuerte en el pecho de Jefté, como una pesadilla de la que aún no podía despertar. La batalla que se avecinaba no solo definiría el destino de su pueblo, sino también el suyo propio. Cada paso que daba lo acercaba más a la victoria, pero también al precio que tendría que pagar por ella. Entre dientes había miedo, sí, pero también esperanza. Y era Jefté quien mantenía viva esa esperanza. Recorría las filas, miraba a los hombres a los ojos, tocaba sus hombros con firmeza y decía con voz llena de certeza: «El Señor está con nosotros. Hoy no marchamos solos». Cada vez que decía eso, una llama se encendía en los pechos de los soldados. Alzaban sus escudos con más fuerza, y las mujeres y los niños que observaban la partida desde lejos derramaban lágrimas contenidas, mezcla de orgullo y temor. Sabían que sus esposos e hijos podrían regresar, pero confiaban en Jefté, el líder escogido por Dios. Al mediodía, el ejército llegó al desfiladero de Mizpa, donde la tierra se abría en profundos valles y el viento soplaba con más fuerza. Jefté ordenó una pausa. El campo al frente se extendía como un mar de polvo.
y más allá, el territorio de los hijos de Amón. Allí, los enemigos ya estaban posicionados, preparados para aplastar a Israel con toda su fuerza. Pero Jefté no vaciló. Subió a una elevación de piedras y llamó a todos los capitanes. Cuando se reunieron a su alrededor, Jefté los miró como un padre mira a los hijos que va a enviar a la guerra. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ocultaban más de lo que los hombres podían comprender. «Escuchen», dijo alzando la voz contra el viento. «Ustedes conocen la historia de nuestros padres. Saben que el Señor nos sacó de Egipto, que abrió el mar, que nos sostuvo en el desierto. Somos herencia viva de milagros y hoy seremos una página más de esa historia». Los hombres asintieron en silencio, absorbiendo cada palabra como alimento para el alma. Ellos tienen más guerreros, más armas, más recursos, pero nosotros tenemos el favor del Altísimo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunos comenzaron a golpearse el pecho con las manos. Otros alzaron sus lanzas al cielo. «Marcharemos como un solo hombre», bramó Jefté. «Y cuando pongamos el pie en el campo de batalla, no lucharemos por gloria ni por venganza, sino por la justicia de nuestro Dios». Las palabras inflamaron los corazones. Un clamor brotó de la multitud como una ola viva. Jefté descendió de la elevación y, en ese instante, el ejército era más que hombres armados. Era un pueblo levantado por la fe. Pero incluso entre los gritos de coraje y las oraciones, el corazón de Jefté latía con un peso silencioso. Ninguno de los soldados sabía lo que él había prometido. Ninguno de los capitanes conocía el pacto sellado en su altar. Aún así, los lideraba con convicción, porque la decisión ya estaba tomada. El ejército reanudó la marcha, ahora en un terreno más accidentado. Los árboles se volvían escasos y el aire se hacía más seco. A lo lejos ya se divisaba el estandarte enemigo. Los hijos de Amón también estaban listos, sus tiendas alineadas, sus jinetes en posición, sus arqueros observando desde lo alto de las colinas. La tensión era densa, como el calor de la tarde. Jefté, sin embargo, no apartó la mirada. Sabía que ese era el momento para el que había nacido. Cada insulto que había recibido, cada rechazo, cada cicatriz, todo lo había preparado para esto. Y ahora, incluso con el alma marcada por un voto oscuro, se sentía exactamente donde debía estar. Los tambores de guerra comenzaron a sonar del lado de los amonitas, y los gritos salvajes llenaron el aire. Era la convocatoria final. La batalla era inevitable. Jefté alzó el brazo y sus soldados se detuvieron. Respiró hondo. El silencio antes del enfrentamiento parecía interminable, como si el propio tiempo esperara su palabra. «¡Avancen!», gritó. La tierra tembló. Las sandalias golpearon con fuerza contra el suelo. El choque de las armas contra los escudos hizo vibrar el aire, y mientras el ejército de Israel se lanzaba como una ola furiosa contra sus enemigos, la última batalla estaba por librarse. Jefté marchaba al frente con el espíritu del Señor sobre él y con un secreto ardiendo en su pecho como fuego. La tierra temblaba, pero en lo profundo de su corazón había algo aún más intenso, un presentimiento, un temor que ni siquiera la fe lograba silenciar. Algo se acercaba, algo que no era solo guerra, algo personal, irreversible, algo que lo cambiaría todo. La tierra temblaba, pero el corazón de Jefté ocultaba algo más fuerte. El campo de batalla se extendía ante ellos como un desierto de expectativa. Las tropas estaban posicionadas en filas de guerreros, alineadas como olas, a punto de lanzarse contra la arena del destino. El sonido de los tambores resonaba por las colinas, grave y constante, como el latido de un corazón gigante. Cada golpe era un recordatorio de lo que estaba por venir. Cada nota, un presagio de sangre. El ejército de Israel estaba firme pero no tranquilo. Había sudor resbalando por rostros tensos, manos que temblaban levemente al sujetar lanzas y escudos. El viento soplaba, cargado de polvo pero también de temor. Era el silencio antes de la espada, la espera que desgarra el alma más que el combate en sí, el momento en que los hombres se ven obligados a mirar al abismo entre la vida y la muerte. Jefté caminaba entre ellos con pasos pesados. Su presencia era como un muro. Los ojos de los guerreros lo seguían, no en busca de órdenes,
sino de coraje. Él era el hilo que unía a toda esa multitud, el vínculo entre la tierra y el cielo. Pero Jefté no decía nada, solo caminaba, pensaba, oraba en silencio. Había algo en su rostro, algo que ni siquiera los más cercanos podían descifrar. No era miedo, había algo más profundo, algo que se escondía entre las arrugas de su alma, algo que solo él podía comprender en toda su magnitud. En ese instante, la batalla no era solo una lucha física, sino también una lucha interna, una guerra que solo él podía librar. Jefté sabía que no solo estaba enfrentando a un ejército, sino también a un destino sellado por una promesa, una decisión que lo marcaría para siempre. El peso de la ira no era lo que Jefté cargaba, era una carga que no podía compartirse. Llevaba consigo algo que iba más allá de la espada, más allá de la estrategia, más allá de la guerra. A pocos pasos de la línea del frente, Jefté se detuvo, respiró hondo y observó al enemigo a lo lejos. Los amonitas también estaban preparados. Sus caballos relinchaban nerviosos. Los escudos redondos brillaban bajo el sol como ojos de acero, y sus estandartes rojos ondeaban como llamas en busca de sacrificio. El líder israelita retrocedió entonces, alejándose del ruido de los gritos de los capitanes, de la agitación de los escuderos. Necesitaba silencio, necesitaba de aquel que siempre había estado con él, desde el desprecio en la infancia hasta el altar secreto de la noche anterior. Jefté subió una pequeña colina cubierta de piedras secas y arbustos bajos. Allí, solo, alzó los ojos al cielo. Los cielos estaban despejados, casi demasiado tranquilos para lo que estaba por suceder. Se arrodilló, puso ambas manos en el suelo y comenzó a orar. Las palabras no fueron oídas por los hombres. No había nadie allí para presenciar ese momento. Ni siquiera sus soldados sabían dónde estaba. Era un instante robado a la guerra, un respiro sagrado antes de la explosión. Los ojos de Jefté se cerraron. Su boca murmuraba cosas que solo Dios entendería. No pedía victoria, no pedía fama, no pensaba en gloria ni en liderazgo. Aquello era distinto, era más íntimo, más duro. El viento cesó por un instante. El polvo cayó al suelo como si respetara el momento. Jefté lloró, pero no eran lágrimas escandalosas. Eran silenciosas, las que no caen del rostro, sino que se esconden en los ojos, como si temieran salir. Allí, en ese altar improvisado, Jefté dijo algo al Señor, algo que no fue registrado, algo que nadie escuchó, pero que lo cambiaría todo. Cuando se levantó, su semblante había cambiado. Ya no había duda, ya no había sombra de indecisión. Su cuerpo parecía más pesado, sí, pero su mente estaba decidida, como una hoja afilada. Descendió de la colina con pasos firmes, y cuando regresó a las filas, los hombres sintieron la diferencia. Era como si llevara una armadura invisible, un silencio que imponía respeto. Jefté no necesitaba gritar para liderar. Su presencia bastaba para preparar a todos para el impacto. El capitán de la vanguardia se acercó. «Señor, los tambores han aumentado, están viniendo». Jefté asintió lentamente. Su mirada atravesaba la línea del enemigo como si ya viera el resultado de la batalla. En ese momento, con su cuerpo cansado pero su espíritu renovado, sabía que la guerra que estaba por librarse no era solo una batalla contra los amonitas, sino una confrontación con su propio destino, con el sacrificio y la fe que había sellado en lo más profundo de su ser. Símbolo de liderazgo, era la encarnación de la esperanza misma. Su espada brillaba con la luz del sol y su presencia imponía respeto, creando un canal directo entre la tierra y el cielo. Los hombres a su alrededor sentían que no solo luchaban por su vida, sino por la justicia divina que los acompañaba. A medida que avanzaban hacia el enemigo, cada uno de ellos lo seguía con la confianza de que no estaban solos, que estaban respaldados por algo más grande que ellos mismos. Jefté, al frente del ejército de Israel, levantó su espada con firmeza y señaló hacia el enemigo. Era la señal para que los hombres avanzaran. El suelo tembló bajo sus pies.
Los tambores amonitas se callaron como si respetaran el rugido de la multitud que ahora corría hacia lo desconocido. El polvo se elevó en densas nubes, ocultando por momentos el escenario de la guerra inminente. Los estandartes de Israel ondeaban entre lanzas y gritos, cruzando el campo con la furia de una tormenta que había sido contenida por demasiado tiempo. Del otro lado, los amonitas respondieron con brutalidad. Sus filas se organizaron rápidamente, formando murallas de escudos y lanzas como dientes listos para morder. Los guerreros de Amón eran experimentados, forjados en otras batallas y confiados en su ventaja numérica. Sin embargo, no contaban con el fuego que ardía en los corazones de Israel. Jefté lideraba en la primera línea. No comandaba desde lejos, luchaba golpeando, esquivando, moviéndose con la rapidez de un rayo entre los enemigos. Era rápido, certero e implacable. Cada movimiento suyo inspiraba a quienes lo rodeaban. Donde Jefté pasaba, el miedo de los soldados de Israel se disipaba como niebla ante el fuego. Él era más que un líder. Era el espíritu de la resistencia hecha carne, un faro de luz que iluminaba la oscuridad de la batalla. La guerra ya no era solo una lucha por la supervivencia, sino una lucha por la justicia, y con cada golpe, Jefté demostraba que la victoria, aunque incierta, estaba a su alcance. Estaba por enfrentar. Jefté, el guerrero que ahora era el símbolo de la redención. El hijo renegado que liberaba a su nación se encontraba en un campo de batalla cubierto por el rugido del combate. El sonido del acero contra el acero llenaba el aire como música de trueno. Gritos de dolor, clamores de ayuda, súplicas a Dios y el sonido seco de las flechas cortando el aire se entrelazaban en una sinfonía de sacrificio. Pero Jefté no se dejaba distraer. Sus ojos no solo buscaban al enemigo, sino también la promesa, el secreto, el recuerdo de lo que le había dicho a Dios. Solo en aquel monte. Por dentro estaba dividido. La espada en su mano avanzaba con convicción, pero el corazón vacilaba. Cada paso hacia la victoria era también un paso hacia la consecuencia del voto. Las tropas de Israel comenzaron a abrir camino entre las filas enemigas. Donde antes había resistencia, ahora había desorden. Los amonitas retrocedían y sus comandantes gritaban órdenes, intentando mantener la formación. Sin embargo, la fuerza y la fe de los israelitas rompían sus defensas como una corriente contra un dique frágil. Jefté vio la línea enemiga partirse en dos y avanzó aún más. Entonces, como un rayo que ilumina la noche, lo comprendió. La victoria era suya. Israel vencería. Era inevitable. Y sin embargo, en lugar de júbilo, un frío recorrió su espalda. Recordó las palabras que había pronunciado solo en aquel encuentro silencioso con Dios, el voto, la entrega, la promesa hecha no en voz alta, sino en espíritu. Señor, si me das la victoria. Cerró los ojos por un segundo. Incluso en medio de la guerra, los sonidos a su alrededor se volvieron distantes, como si todo estuviera sumergido en agua. En el fondo del silencio, escuchó de nuevo su propia voz y el eco del voto. El pueblo gritaba ahora, celebraba. Los soldados de Israel, viendo a los enemigos huir, se permitían sonreír. Muchos cayeron de rodillas en el campo, levantando las manos hacia los cielos. Otros lloraban de alivio, de fe, de victoria. Los tambores de guerra fueron reemplazados por cánticos de alabanza. Pero Jefté no sonreía, no lloraba. Solo caminaba lentamente por el campo, entre cuerpos y armas rotas, sintiendo el peso de lo que vendría. Para todos los hombres allí, ese era el día de la gloria. Para Jefté era el inicio de la retribución. El general de los amonitas fue capturado y muchos de los sobrevivientes huyeron en desesperación. Las banderas enemigas fueron quemadas y los estandartes de Israel fueron clavados en el suelo como testigos de la justicia divina. Los ancianos de Galaad corrieron al encuentro de Jefté con amplias sonrisas y brazos abiertos, y la multitud comenzó a rodearlo, clamando su nombre. Jefté, Jefté,
Jefté, pero él, con la mirada vacía, solo asentía, como si cada grito fuera un clavo, cada alabanza una piedra en el camino de regreso. A medida que el pueblo cantaba y danzaba, Jefté montó su caballo y miró hacia el horizonte. El polvo se asentaba, el cielo parecía más azul, pero su corazón estaba gris. Cabalgó lentamente, alejándose de los gritos, de los aplausos, de las músicas y del vino que comenzaba a circular. Cabalgó solo, como al principio, como siempre. Mientras el pueblo celebraba, Jefté recordaba la colina, el silencio, la oración y el voto, aquel que nadie escuchó, aquel que nadie entendió, pero él sabía exactamente lo que tendría que enfrentar. De su oración, las palabras que había dicho en la colina, ese voto sellado en lo más profundo de su ser. A medida que el pueblo celebraba, Jefté recordaba, y un peso silencioso lo acompañaba, un peso que solo él entendía. La tarde cantaba con Israel, los vientos soplaban como flautas invisibles entre las colinas, y los campos que antes temblaron bajo los pasos de la guerra, ahora latían con vida, alegría y alabanza. El pueblo, tomado por un júbilo incontrolable, alzaba los ojos al cielo y danzaba como quien renace. La victoria sobre los amonitas no era solo una conquista militar, era una liberación espiritual, un milagro presenciado por miles. Las calles de Galaad se llenaron de voces. Hombres, mujeres, ancianos y niños salían de sus casas como guiados por una fuerza común. Los tambores resonaban, las flautas tintineaban y los pies descalzos golpeaban la tierra en un ritmo ancestral. Gritaban el nombre de Jefté con la reverencia de quien invoca a un salvador. Jefté, aún con la armadura marcada por la guerra, cabalgaba de regreso por el camino principal. Su figura imponente era visible desde lejos. A medida que se acercaba, la gente corría a su encuentro, arrojando flores silvestres al suelo como una alfombra de honor. Algunos sostenían sus mantos en el aire, otros alzaban a sus hijos para que vieran el rostro del libertador. Todos querían tocar su mano, su caballo, su sombra, pero Jefté no sonreía, agradecía con breves saludos, gestos contenidos. Su mirada estaba distante, como si atravesara la multitud y viera algo mucho más allá de lo que los ojos humanos podían alcanzar. Cada grito de héroe resonaba dentro de él como un recordatorio del precio silencioso que aún no se había cobrado. Los ancianos lo esperaban junto a la puerta de la ciudad. Sus vestiduras estaban limpias, sus rostros solemnes, pero llenos de orgullo. El sumo sacerdote se acercó, le extendió una corona de laurel y la colocó sobre su cabeza. La multitud estalló en aplausos y la tierra parecía vibrar con el sonido de la gratitud. Allí, en ese instante, Jefté se convertía en el juez más celebrado de Israel. Los ojos del pueblo estaban en él, pero los ojos de Jefté estaban en otro lugar. Allí, al fondo de la multitud, bien lejos de la pompa y los festejos, él veía la sombra de lo que había prometido. Ninguno de los rostros sonrientes podía adivinarlo. Nadie sabía de la oración murmurada, pero él lo sabía y Dios también. Comenzó el banquete. Las plazas se llenaron de mesas improvisadas, vasijas de vino, estos de dátiles y carne asada. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, riendo y gritando, ajenos al peso que pendía sobre el corazón del hombre que había liberado su tierra. Los ancianos contaban historias de guerras pasadas, las mujeres entonaban canciones y las antorchas comenzaron a encenderse, trayendo consigo el brillo del fuego y el calor de la comunión. Jefté aceptó sentarse con los ancianos, aceptó el vino, aceptó el pan, pero su alma estaba inquieta. Sus ojos se fijaban en el camino por el cual había venido y por dentro revivía escena por escena el instante solemne, el voto que había hecho, el sacrificio que aún esperaba. La celebración continuaba, pero en su corazón un silencio profundo lo llenaba, pues sabía que la verdadera batalla, la que había prometido ganar, aún estaba por librarse. Llena iluminaba la escena, pero no traía consuelo a su alma. Jefté observaba paralizado cómo su hija, su orgullo, su esperanza,
Corría hacia él sin conocer el peso de lo que se avecinaba. El canto que había escuchado, tan alegre y lleno de vida, ahora resonaba en su mente como una condena, una melodía que estaba por cambiar el curso de todo lo que había ganado. «Padre», gritó ella con los brazos abiertos, corriendo hacia él como un rayo de luz que iluminaba el camino de regreso. Pero para Jefté, ese camino ya no era el mismo. El suelo desapareció bajo sus pies. El mundo giró a su alrededor y el brillo de la victoria se convirtió en cenizas en su boca. Cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras y gritó, no como un guerrero, sino como un hombre quebrado. La promesa que había hecho, el voto silencioso entre él y Dios, lo había alcanzado en el momento más brillante de su vida y ahora lo arrastraba hacia las sombras de su corazón. Nadie sabía lo que realmente había dicho en ese altar, lo que había prometido en su soledad ante el Señor. Nadie comprendía el precio de la victoria, ni el sacrificio que su alma había sellado. El pueblo celebraba, ajeno al tormento que se desbordaba en el corazón de Jefté, mientras él veía a su hija acercarse con su sonrisa inocente, sin saber que la promesa que él había hecho le traería un dolor aún más grande que cualquier batalla que había librado. La gloria de la victoria quedó atrás, ya no resonaba en sus oídos, y el camino hacia su casa se convirtió en una senda de polvo y silencio. Frente a él se alzaba la promesa que había hecho a Dios, una promesa que nadie escuchó, pero que todo el cielo guardaba como testigo. La luna, tan brillante, no podía iluminar la oscuridad que envolvía su alma. La guerra había terminado, pero la batalla interna de Jefté apenas comenzaba. Estaba por venir. El sol se ponía, y cada noche el dolor de la espera se multiplicaba en su corazón. Jefté permaneció en su casa, bajo el peso de la promesa hecha a Dios, sin consuelo, sin alivio. El amor por su hija, su única hija, se debatía con la amarga necesidad de cumplir con lo que había jurado. Mientras ella danzaba en los montes, él se quedaba allí, con el alma desgarrada, con los ojos fijados en el horizonte, esperando su regreso, sabiendo que al final la misma fe que le dio la victoria lo llevaría a cumplir lo más doloroso que había prometido. Los días pasaron lentos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jefté no podía dejar de pensar en su hija, en la alegría que había llenado su hogar, ahora opacada por la sombra de la promesa que no podía eludir. Mientras ella vivía sus últimos momentos de inocencia, él se enfrentaba a la realidad de lo que estaba a punto de suceder, a lo que había jurado ante el Señor. Cuando finalmente regresó, ella llegó acompañada por sus amigas, caminando con la cabeza baja, pero con una serenidad que le quitaba aún más el aliento a Jefté. La mujer que antes había danzado en su encuentro, con los ojos brillando de vida, regresaba con una mirada que comprendía el sacrificio. Ella sabía lo que su padre había prometido y su fe era tan grande como el sacrificio que se esperaba. Padre mío, si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. El Dios que nos dio la victoria es el mismo que escuchará nuestro dolor, le dijo con una calma que desarmó completamente a Jefté. Ya no había ira ni desesperación en su voz, solo comprensión y una fe que superaba todo lo que él había imaginado. Jefté, temblando, se inclinó ante ella, como si la tierra misma lo arrastrara al abismo de su alma. Ella lo abrazó, y por un momento, en el dolor de ese sacrificio, padre e hija se unieron más allá de lo que las palabras podían expresar. No fue la guerra, ni el sacrificio físico lo que los unió, sino la fe, el temor al Dios de Israel y la aceptación de lo que la voluntad divina les había impuesto. Sin embargo, antes de cumplir la promesa, ella pidió un último deseo. Déjame ir por 2 meses. Mis amigas y yo iremos a las montañas, lloraremos, bailaremos, lamentaremos mi virginidad y entonces, Padre, volveré. Jefté, con la cabeza pesada y el corazón dividido entre el amor y el voto, aceptó. Así, ella partió, acompañada por sus amigas, hacia las montañas. Durante días, el sonido de sus cantos resonó por las colinas, cantos dulces, tristes, pero llenos de honra, de un dolor puro, de una aceptación que solo la fe podía ofrecer. Jefté
esperaba en silencio cada noche, y cada noche parecía una eternidad. Cada estrella en el cielo era un recordatorio de lo que estaba por venir, un recordatorio de la promesa hecha, una promesa que lo llevaría a cumplir lo que su corazón ya no podía soportar. Y aunque el sacrificio aún no se había hecho, su alma ya había sido entregada, como el sacrificio que su hija, con su fe, ya había aceptado. Pero sé que cumplí mi promesa, hija mía. Hice un voto ante el Señor, y si algo he aprendido a lo largo de mi vida, es que cuando uno se compromete ante Él, no hay vuelta atrás. Las palabras de Jefté, entrecortadas por el llanto y la desesperación, fueron como un eco de sacrificio. La hija, con el corazón completamente entregado a la voluntad divina, no se apartó de su lado, aunque las lágrimas caían sin cesar. La juventud, la vida, el amor que ella aún no había vivido, todo eso se perdía ante la obediencia a una promesa, a un destino que había sido sellado mucho antes de que ella naciera. El Señor escuchará, lo aceptará, dijo ella con la voz quebrada pero firme, como si se estuviera consolando a sí misma, como si quisiera encontrar paz en las mismas palabras que su padre. Mi vida es suya, como lo es la de todos nosotros. Si Él nos dio la victoria, también nos dará la fuerza para cumplir lo que hemos prometido. Jefté, temblando, tomó las manos de su hija con fuerza, aferrándose a ella como si eso pudiera impedir que el destino lo arrojara al abismo de su promesa. Perdóname, repitió, las palabras llenas de dolor y pesar, mientras su alma se rendía ante la magnitud de su sacrificio. Ella, sin dejar de mirarlo, comprendió que más allá del sufrimiento de su padre, lo que realmente le dolía era el peso de la decisión que ambos estaban llevando. Un peso que solo podía ser aliviado por la aceptación de la voluntad divina. La hija de Jefté no habló más. Simplemente se inclinó, abrazando a su padre con la fuerza de alguien que, aunque rota por el dolor, también entendía el valor de la fe y la obediencia. En ese abrazo se entrelazaron generaciones de sacrificios, de decisiones que trascienden el entendimiento humano. Ella sabía que su vida no le pertenecía solo a ella, sino también a un propósito más grande que cualquier alegría o dolor terrenal. Los amigos que habían estado observando desde la distancia, con los ojos empañados, se contenían para no correr hacia ella, para no interrumpir ese momento de resignación y comprensión que solo los elegidos por la voluntad de Dios podían conocer. Sabían que el destino ya estaba sellado y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. En ese silencio pesado entre el cielo y el voto, padre e hija se unieron, no solo por la sangre, sino por una fe que desbordaba el entendimiento. Ella abrazó a su padre una última vez, y en sus palabras, Jefté encontró una débil chispa de consuelo. Solo dime que el Señor escuchó tu voto, que Él lo aceptará. Jefté, aún entre sollozos, respondió con voz baja, casi un susurro. No sé si Él lo pidió, pero sé que lo cumplí. Resistir, temblando por el peso de lo que estaba por venir. Ella, con la calma de quien ya ha aceptado el sacrificio, lo miró a los ojos, sus propios sentimientos mezclados con la serenidad de su fe inquebrantable. Déjame ir por 2 meses, padre, dijo ella con voz suave, pero llena de dignidad. Déjame ir a las montañas, a llorar mi virginidad, a despedirme de la vida que nunca conoceré, a darme adiós en la quietud de los valles, para que mi sacrificio sea completo y puro. Jefté, con el corazón desgarrado, asintió lentamente, sin poder articular palabra alguna, pero entendiendo el valor de esa petición. Ella, su hija, quería dar a Dios todo lo que podía, su vida, su amor, su juventud, su futuro. Y él, el padre, estaba completamente impotente ante su sacrificio. Ella se levantó con la mirada decidida y partió hacia las montañas. Los días que siguieron fueron lentos y pesados, llenos de recuerdos, de oraciones, de miradas que caían al vacío. Jefté se quedó en la casa, bajo el peso de lo prometido, observando el camino que su hija había tomado, deseando con todo su ser que el tiempo pudiera detenerse, que las palabras que había pronunciado en el altar pudieran desvanecerse en el aire,
como una promesa rota que nunca fue pronunciada. Cada noche, cuando el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Jefté se sentaba en el altar de su hogar. Allí, en ese mismo lugar donde su hija había danzado, donde había rezado, donde todo había comenzado, él se encontraba ahora solo, esperando su regreso. Pero lo que más le dolía no era la espera, sino la certeza de que esa victoria, aunque gloriosa, requeriría un sacrificio que él jamás había imaginado. Los días de espera se hicieron eternos y cada amanecer era un recordatorio del sacrificio que Jefté debía cumplir. Cuando finalmente su hija regresó tan serena como siempre, los dos se unieron nuevamente en un abrazo de dolor, de comprensión, de aceptación, pero en sus ojos no había odio, ni ira, solo una profunda fe en el Dios que les había dado la victoria y que ahora les pedía este último y más grande sacrificio. Padre, ¿me recuerdan como la que selló con honor la victoria de su pueblo? La hija de Jefté preguntó, su voz tranquila y decidida. Que mi vida sea un altar de justicia y que Israel sepa que el Señor es Dios. Jefté, con el corazón quebrado, asintió. Sabía que, aunque el precio de esa victoria había sido más alto de lo que jamás había imaginado, el sacrificio era el camino hacia la verdadera gloria. Y la fe en Dios les daba la fuerza para seguir adelante. Aquel sacrificio, hecho por amor, por fe, por obediencia, quedaría marcado en la historia de Israel como un recordatorio eterno de la voluntad divina, el eco de su decisión, resonando en cada paso. No había prisa, solo un sereno entendimiento de lo que había elegido. Al caminar hacia el altar que había sido preparado en su corazón, ella se sentía liberada, no por la muerte, sino por el acto de entrega. Su sacrificio no era solo físico, era una entrega total a un propósito mayor, una consagración a Dios que excedía las fronteras de lo terrenal. No moriría como una víctima, sino como un testimonio de fe, un ejemplo de la promesa cumplida ante la voluntad divina. Su cuerpo, su vida, su historia serían recordadas, pero no con lamento, sino con reverencia. Había sido elegida, no por su voluntad, sino por la voluntad de Dios, para ser un símbolo de fidelidad, de cumplimiento y de sacrificio. Un sacrificio que no se medía en términos de lo que perdía, sino en lo que ofrecía: su alma, su vida, su amor, su juventud, todo entregado a aquel que la había llamado. El sol nacía con tonos dorados, y ella, con los pies firmes y el corazón lleno de una paz que solo la aceptación divina puede otorgar, comenzó su descenso del monte. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, mientras las montañas, testigos de su sacrificio, parecían susurrar a lo lejos. A su alrededor, sus amigas la rodeaban, algunas en silencio, otras con las lágrimas a punto de caer, pero todas comprendiendo, en el profundo entendimiento del sacrificio, que su vida ya no era solo suya. Cada paso hacia el altar que ella misma había preparado era como un acto de redención, no solo para ella, sino para su pueblo. La memoria de su fidelidad sería contada por generaciones, no como una tragedia, sino como una lección de entrega y obediencia a la voluntad divina. Mi cuerpo es de Él, mi nombre es de Él, y mi historia será contada entre generaciones, dijo con una firmeza que solo la fe podría darle. En ese día, el sacrificio no era solo una despedida, sino un acto de amor inquebrantable. Un amor que, aunque no sería entendido por todos, sería recordado y honrado por aquellos que comprendían el poder de un voto hecho ante Dios. Quien camina hacia el altar de una boda, pero era otro tipo de unión, una alianza con lo eterno. Las amigas detrás de ella entonaban un cántico suave, una despedida, una celebración. No había gritos, no había desesperación, solo reverencia al llegar al pueblo. Los habitantes se inclinaron en silencio. 1:44-35. Todos sabían lo que estaba por suceder y nadie se atrevió a interrumpir el momento. Jefté esperaba frente al altar,
el rostro envejecido por 40 días. Cuando la vio, sus piernas flaquearon, pero ella caminó hacia él, le tocó el rostro y susurró: «Está bien, padre, todo está bien». Él no respondió, solo tomó su mano con fuerza y ternura en el altar. El sacerdote encendió el fuego, pero nadie habló de muerte. La Escritura guarda silencio sobre el desenlace exacto. Algunos dicen que fue sacrificada, otros que vivió consagrada al Señor en celibato eterno como símbolo cada año para honrarla, para recordar la vida de la hija de Jefté, la joven que danzó con alegría, pero que nunca maldijo a su padre ni a Dios. Su memoria no se convirtió en un lamento, sino en una ofrenda, una vida completa dedicada a un voto hecho en la fe. La historia de su sacrificio pasó de generación en generación, no como una tragedia que debía ser llorada, sino como un ejemplo de devoción, de obediencia y de amor más allá del entendimiento humano. La hija de Jefté, aunque nunca tuvo hijos ni se casó, dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su sacrificio no fue olvidado, sino elevado como un símbolo de fidelidad. En cada montaña que las jóvenes de Israel ascendían, cantaban canciones en su honor. Contaban a las más pequeñas la historia de la hija que danzó con panderos, que cantó de alegría, pero que al final ofreció su vida a Dios con plena aceptación. La memoria de la hija de Jefté era un recordatorio de que las promesas hechas a Dios no pueden ser tomadas a la ligera y que la fidelidad, aunque a menudo dolorosa, es lo que honra verdaderamente al Señor. En el silencio de las colinas, su voz aún resonaba, esperando el cumplimiento final de la promesa, un eco de amor, sacrificio y devoción. El día en que la hija de Jefté regresó, el cielo parecía guardar silencio, como si toda la creación estuviera conmovida por la solemnidad del momento. Ella llegó vestida de blanco, con los pies aún cubiertos del polvo de las montañas, su rostro sereno y sin arrepentimiento. El pueblo, que antes la aclamaba como una heroína, ahora la miraba con un respeto profundo, asombrados por el amor que ella y su padre habían demostrado ante Dios. Jefté, en el altar, ya no era el líder militar, el juez o el héroe. Estaba allí como un padre, como un hombre quebrantado por el precio de su promesa, sus ojos hinchados por noches de dolor, su rostro marcado por el sufrimiento y las manos que sostenían el pergamino del voto mostraban la carga de lo que estaba por suceder. Ella, con ternura, acarició su rostro susurrando: «Cumple lo que dijiste al Señor, Padre. Soy tu hija, pero soy sobre todo de Él». Jefté intentó hablar, pero sus palabras se perdieron antes de nacer. Su hija, con una serenidad que solo la fe podría dar, se dirigió al altar y se arrodilló allí, dispuesta a cumplir lo que había sido prometido. El sacerdote se acercó, vacilante, con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue pesado, como si todo el mundo esperara el desenlace, el cumplimiento de un sacrificio que ya había marcado el destino de padre e hija. Lo que ocurrió exactamente en el altar no está claro. La Biblia no ofrece detalles precisos. Algunos sostienen que ella fue sacrificada en cumplimiento del voto, mientras que otros creen que fue consagrada al Señor, apartada de la vida común en pureza y soledad. En cualquier caso, lo que no se puede negar es el impacto de su sacrificio. Jefté, al ver el cumplimiento de la promesa, cayó de rodillas, llorando amargamente. Su llanto no solo por la pérdida de su hija, sino por el precio de la obediencia a un voto hecho en fe. Durante los 40 días previos a su sacrificio, Jefté había contenido sus lágrimas, pero ahora, en ese momento, su llanto se desbordó como un río, rompiendo sus propios cauces. No gritaba, simplemente lloraba, como un padre que ha entregado lo que más amaba, como un hombre que ha vencido ejércitos pero perdido el hogar. Y el pueblo, observando desde la distancia, entendió que el sacrificio de la hija de Jefté no solo era un dolor personal,
sino un testimonio de fidelidad, un recordatorio de lo que la devoción a Dios puede exigir. Así, la memoria de la hija de Jefté creció entre las tribus de Israel. Cada año, las mujeres subían a las montañas para recordarla, no en lamento, sino en reverencia. La historia de su sacrificio perduró, un símbolo de fidelidad que no pedía que fuera olvidado, sino que viviera en el corazón de todos, como un recordatorio de que la fidelidad a Dios puede costar todo, pero que a través de ella se honra su nombre y se asegura su gloria. A su casa, el mismo camino que había recorrido antes, pero ahora su paso era más pesado, su alma aún más fragmentada. La victoria, que en otro tiempo habría sido celebrada con júbilo y alegría, ahora se sentía vacía, como una copa que, aunque llena, no saciaba la sed del corazón. El eco de la guerra seguía resonando, pero ya no en los campos de batalla, sino dentro de su propio ser. Los gritos de los pueblos unidos por la fe, ahora divididos por la espada, seguían vibrando en su mente. La hija de Jefté ya no estaba. El sacrificio que había hecho, la promesa que había cumplido, todo parecía tener un costo más allá de lo que el hombre podía comprender. No había gloria en la victoria sobre Efraín, solo el amargo sabor de la traición entre hermanos. La guerra contra los amonitas había sido un precio altísimo, pero la guerra interna dentro de Israel, la lucha por la unidad, había sido aún más devastadora. Jefté caminó en silencio, sus ojos vacíos, buscando respuestas que nunca llegarían. No celebró el fin de la lucha, no alzó los brazos en señal de triunfo. Se detuvo frente a la puerta de su casa, la lámpara aún encendida, y en el umbral, donde la hija ya no lo esperaba con una sonrisa, sintió el vacío que se había apoderado de su corazón. La gloria había desaparecido, reemplazada por una oscuridad interna que ni la victoria ni el perdón podían disipar. La gente que lo había aclamado, que lo había elevado como héroe, ya no era la misma. Ellos celebraban, pero Jefté solo veía la guerra, la pérdida y la división que su alma no podía soportar. En su mente resonaba la voz de su hija, el recuerdo de su sacrificio y el precio que había pagado por todo. La batalla con los amonitas no había sido solo una lucha por la supervivencia, sino una lucha por la fe, por la familia, por la justicia. Pero al final, la guerra contra Efraín, contra su propio pueblo, había dejado cicatrices más profundas que cualquier herida física. Y en la noche, mientras las estrellas observaban en silencio, Jefté se inclinó no ante la gloria, sino ante el dolor. Había ganado la guerra, pero había perdido algo mucho más valioso: la unidad de su gente, la paz de su alma y, sobre todo, la paz con él mismo. Sabía que la espada que antes defendía ahora había dividido a su pueblo. Y él, al igual que todos, tenía que cargar con ese peso, con la conciencia de que en la lucha por la justicia y la salvación había sacrificado mucho más de lo que había imaginado. La historia de Jefté, que había sido de heroísmo, de sacrificio y de valentía, se convirtió en un recordatorio eterno de que las promesas hechas a Dios pueden salvar a una nación, pero también pueden destruir el corazón de un hombre. En el silencio entre las victorias y las derrotas, Jefté caminó solo, buscando respuestas que nunca halló, mientras el pueblo continuaba con su vida, ajeno al peso de su sacrificio. Y en las colinas, donde las mujeres se reunían cada año para recordar la hija que danzó y luego lloró, el eco de su sacrificio vivía, no en lamento, sino como un testimonio de fidelidad, de sacrificio y de fe. Siempre permanecía en su mirada, algo que no podía ocultar, una tristeza profunda, un vacío que no se llenaba con la gloria ni con el poder. Jefté, el guerrero, el libertador, el hombre que había enfrentado a naciones y vencido, ahora era un hombre quebrado, un juez marcado por un sacrificio que no podía deshacer. Aunque su voz era firme, su alma estaba fragmentada, como un espejo roto cuyas piezas no encajaban nunca más. Durante los 6 años que gobernó Israel, Jefté no se permitió el lujo de la celebración ni de la gratitud que los demás esperaban de él. Rechazaba los banquetes, evitaba los discursos y a menudo
prefería el silencio de la soledad a las alabanzas vacías. Su trono, un simple asiento de madera, no se comparaba con el resplandor de la realeza. Su mirada distante, a veces ausente, reflejaba el peso de las decisiones que había tomado, y su nombre, susurrado con reverencia por el pueblo, llevaba consigo tanto respeto como temor. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, y aquellos que lo hacían sabían que, aunque su poder era absoluto, su corazón ya no pertenecía al mismo hombre que había liderado a Israel hacia la victoria. Los niños, al pasar junto a él en las calles de Galaad, se detenían, observaban con cautela y susurraban a sus madres preguntas sobre sus hazañas. ¿Es cierto que venció a los amonitas solo? ¿Es cierto que derrotó a Efraín? ¿Y es cierto que hizo un voto imposible? Las madres, con el rostro marcado por la resignación, no respondían. Solo apretaban las manos de sus hijos y seguían caminando, sabiendo que había algo que no se podía explicar, algo que nunca se podría comprender por completo. Jefté, el hombre que había hecho una promesa tan grande que había costado más de lo que el pueblo podría imaginar, llevaba su dolor como un manto invisible. Había un misterio en torno a él, como un luto que nunca terminó, como una canción interrumpida en su melodía. Nadie se atrevió a romper el silencio, a preguntar sobre lo que realmente había perdido. En su presencia, todos sabían que había batallas que solo él luchaba, que había heridas que ni el tiempo ni la victoria podían curar. En los juicios, Jefté era justo, nunca actuaba con prisa, siempre se tomaba el tiempo para escuchar con paciencia. Su sentido del bien y del mal venía de un lugar profundo, moldeado por su propio dolor, por las cicatrices de las batallas físicas y emocionales. Su justicia era rápida, pero no despiadada. Sabía lo que era el sacrificio, y por ello su juicio estaba impregnado de una humanidad que muchos no comprendían. Cuando Jefté hablaba, todos escuchaban. Cuando tomaba una decisión, nadie cuestionaba. Sin embargo, en su interior había un patrón repetido, una sombra constante que acompañaba su pensamiento, una respuesta que nunca parecía llegar. Seguían reflejando una profundidad que ni el tiempo ni las cicatrices podían borrar. Caminaba hacia los montes como lo hacía cada vez que el peso de la vida se hacía insostenible, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Nadie lo seguía, nadie lo detenía. Era su momento, el momento de encontrarse con lo que quedaba de su alma, de dialogar en silencio con el recuerdo de su hija, con el sacrificio que había marcado su destino y el de todo un pueblo. Jefté jamás juzgó casos relacionados con votos o promesas. Los pasaba a otros, lo hacía de forma tan silenciosa, tan imperceptible, que pocos se dieron cuenta. Sin embargo, en ciertas noches, en la quietud del campo, él se retiraba, subía al monte, recorriendo el mismo sendero que su hija había caminado antes de su sacrificio. Se sentaba entre las piedras y las flores, mirando al cielo, solo, sin pronunciar palabra, como si conversara con las estrellas o con Dios mismo. El aire estaba cargado de una reverencia sagrada, y aunque algunos pastores a lo lejos veían su silueta contra la luna, nadie se atrevía a interrumpir su momento. Sabían que era un espacio suyo, un tiempo que solo él compartía con el recuerdo y la fe. Un antiguo sirviente que había servido en la casa de Jefté antes de la guerra contó una vez que aún mantenía la habitación de su hija intacta. La ropa, los instrumentos de danza, incluso la corona de flores que ella usaba, seguían en su lugar. Cada mes, el mismo día, Jefté entraba, encendía una lámpara y no salía hasta el amanecer. Nadie en el pueblo murmuraba al respecto, pero todos sentían ese peso en el aire, como una sombra que nunca desaparecía. Su nombre, aunque respetado, también era pronunciado con una reverencia triste, como si todo lo que había hecho y todo lo que había perdido se reflejara en su figura. Jefté no era como los otros jueces, no construía ciudades, no celebraba victorias, no escribía cánticos ni buscaba honor. Su única misión era mantener la paz con manos firmes y un corazón en silencio, cargado de recuerdos, de sacrificios y de promesas cumplidas. Durante esos 6 años, Israel prosperó, la tierra se cultivó, los enemigos se silenciaron
y las tribus volvieron a cooperar. Sin embargo, había algo más, algo invisible, como si el alma de la nación estuviera en luto, en silencio con su juez, y él observaba todo con gratitud y nostalgia. Jefté no volvió a casarse, ni tuvo otros hijos. Se dedicó completamente al pueblo, a la justicia y a la memoria de lo que había perdido. En una ocasión, un grupo de ancianos intentó convencerlo de que aceptara una nueva esposa para asegurar una descendencia, pero Jefté, con su mirada firme y su corazón lleno de la entrega que había hecho a Dios, respondió: «Ya he entregado mi descendencia a Dios», y sin más palabras, se dio la vuelta. Esa misma noche, como tantas otras, fue visto caminando hacia el monte con pasos lentos, como quien sube para visitar una tumba. Su cabello ya estaba canoso, la piel marcada por el sol y las batallas, pero sus ojos seguían reflejando la carga de su vida, una vida que había dado todo por su pueblo y por una promesa que ni el tiempo ni las victorias podrían borrar. Jefté sabía que la paz que había traído a Israel no era una paz completa, sino una que venía a un costo tan alto que ni él mismo podía comprender. Pero mientras caminaba solo, hacia lo alto de las colinas, sabía que la única respuesta que podía darle a la vida y a su sacrificio era seguir adelante, aunque en su corazón las preguntas seguían sin respuesta. Por las montañas, cantando suaves canciones, algunas de tristeza, otras de esperanza, pero todas impregnadas con el respeto y la solemnidad de la memoria que vivía en sus corazones. No había celebración ruidosa, ni danzas festivas, sino una marcha lenta y reverente, como una procesión silenciosa hacia el altar de la historia, al recuerdo de lo que había sido la hija de Jefté. Cada paso era un homenaje, cada nota un eco de su sacrificio, de su fe y del precio que su padre pagó por mantener su palabra ante Dios. No se celebraba su victoria ni su derrota, ni su vida ni su muerte. Solo se recordaba lo que ella representaba, una joven que, con el corazón puro y la fe intacta, danzó para alabar a Dios y luego subió a las montañas a ofrecer todo lo que tenía, no por obligación, sino por la entrega más pura. Cada año, esas jóvenes seguían el mismo camino, dejando atrás sus tareas diarias, el bullicio de sus casas, para tomarse unos días y caminar por las colinas, recordando el sacrificio de la hija de Jefté. En la mente de las jóvenes que ascendían no había grandes relatos de héroes ni de milagros impresionantes, solo el relato de una vida dada con fe, de un sacrificio hecho por amor, de un padre que dio lo que más amaba, y de una hija que aceptó su destino con dignidad. No había altar ni sacrificios, pero sí una profunda conexión con lo divino, con lo eterno. Sus cantos no hablaban de la guerra ni de la violencia, sino de la justicia, la obediencia y el amor incondicional hacia el Señor, que había sido el centro de la vida de Jefté y de su hija. El tiempo pasó, generaciones nacieron y se fueron, reyes ascendieron al poder, profetas hablaron en nombre de Dios, pero la historia de la hija de Jefté perduró. No fue una historia de conquistas, de batallas ganadas o de milagros asombrosos, pero fue una historia que dejó una huella profunda en el pueblo de Israel. Fue una historia de sacrificio, de dolor y de fe, una historia que recordó a todos que a veces las promesas hechas con el corazón requieren un precio que no siempre es visible, pero que es eterno. El legado de Jefté, marcado por la guerra, el sacrificio y la división, fue recordado con el mismo respeto y reverencia que la hija que danzó. Y en la quietud de esos montes, durante esos 4 días, el pueblo de Israel mantenía viva la memoria de ambos. El padre que vivió para cumplir una promesa y la hija que, aunque nunca conoció un futuro, vivió para dar gloria a Dios y a su pueblo. Tiempo que el sacrificio de la hija de Jefté no fue simplemente una historia de tragedia o dolor, sino de una fe tan profunda que transformó la nación entera. A lo largo de los siglos, incluso cuando las circunstancias cambiaron, cuando el pueblo de Israel sufrió caídas, exilios y destrucción de templos, la memoria de ella perduró. Cada año, las mujeres de Israel, sin importar las dificultades o los cambios en su vida cotidiana, seguían ascendiendo a los montes,
y con lágrimas en los ojos continuaban el legado de recordar a la hija de Jefté, la joven que aceptó su destino con una fe que desafiaba toda lógica humana. Durante esos 4 días al año, las mujeres no solo lloraban su sacrificio, sino que renovaban su compromiso con esa fe viva que continuaba resonando en sus corazones. Su danza, tan llena de tristeza, también estaba impregnada de esperanza, porque sabían que su vida, aunque breve, había sido un testimonio de la más pura obediencia a Dios. La hija de Jefté no solo se convirtió en un símbolo de pureza, sino también de una fe que no conoce límites, que no entiende el miedo y que va más allá de la lógica humana. Ella había dado todo lo que tenía y en su entrega dejó una huella eterna en el pueblo de Israel. Las generaciones siguientes entendieron que su sacrificio no fue solo un acto de obediencia, sino un llamado a vivir con una fe inquebrantable. La memoria de la hija de Jefté era un recordatorio constante de que hay promesas que requieren sacrificios profundos y que a veces el verdadero valor de una vida radica en cómo uno responde a esos sacrificios. En cada rincón de Israel, su historia se mantenía viva, no solo como una tragedia, sino como un himno de entrega y de amor eterno. Y aunque los rabinos discutieron a lo largo de los siglos sobre la naturaleza de su sacrificio, si fue literal o simbólico, una cosa quedó clara: la hija de Jefté nunca fue olvidada. Su nombre y su historia trascendieron el tiempo, y el pueblo de Israel siguió recordándola con reverencia, no solo como una víctima, sino como un símbolo eterno de obediencia, sacrificio y fe inquebrantable. Su legado fue más que una historia escrita. Fue un acto de amor y fe que dejó una marca profunda en el alma de toda una nación. Recuerda, y Dios no olvida, la historia de Jefté, su sacrificio, su dolor y su fidelidad, aunque a menudo silenciada por las voces humanas, sigue viva en la memoria divina, grabada en el corazón de la nación y del pueblo que fue liberado a través de él. Samuel, el último juez, lo recordó no como un hombre de promesas rotas o sacrificios trágicos, sino como el juez que, a pesar de su sufrimiento, mantuvo la fe y cumplió lo que Dios le había encomendado. Jefté no fue simplemente el guerrero que derrotó a los amonitas o el hombre que hizo un voto que lo costó todo. Fue el padre que dio todo por su nación, el líder que sacrificó su propia paz para cumplir una promesa hecha con fe. Y a pesar de la tragedia que marcó su vida, Samuel lo reconoció por lo que realmente fue: un hombre de fe y de acción que se levantó en el momento necesario y que confió en el Señor, cumpliendo su propósito. Las palabras de Samuel resuenan a través de los siglos, no solo como una crónica de eventos pasados, sino como un testimonio de que Dios honra la fidelidad, incluso cuando los hombres se olvidan. Aquel día, en Mizpa, Samuel no mencionó los lamentos ni las sombras de la historia de Jefté, sino su liberación, su entrega, su victoria. La memoria de Jefté, aunque oscurecida por el tiempo y la distancia, nunca fue olvidada por Dios, quien lo reconoció como un instrumento divino para la liberación de su pueblo. Y así, a lo largo de las generaciones, a pesar de las adversidades, la historia de Jefté y su hija continuó siendo una lección para Israel. No porque fuera una historia fácil de contar, sino porque en su dolor y sacrificio enseñaba algo más grande que cualquier victoria material: la importancia de la fidelidad, la obediencia y la fe en el plan divino, incluso cuando ese plan exige el sacrificio más profundo. Y en el cielo, quizás, aún resuene la danza interrumpida de la hija de Jefté, como un recordatorio de que, aunque el sacrificio fue grande, su entrega fue aún mayor y su fe inquebrantable. Silencio que resuena con más fuerza que 1000 palabras. Su historia no está marcada por la guerra o por victorias en batallas, ni siquiera por el sacrificio físico que se le exigió, sino por una entrega inquebrantable, un acto de fe que trasciende lo comprensible para el corazón humano. La hija de Jefté, en su silencio, se convirtió en la representación misma de la fidelidad, de la obediencia sin reservas, de un amor tan grande que no solo desafió la lógica humana, sino que mostró el camino
hacia una redención que no se logra en la victoria, sino en el sacrificio. El nombre de Jefté, aunque muchos lo pasaron por alto o lo evitaron en sus conversaciones, sigue siendo una de las historias más poderosas que jamás se haya contado. A través de él, el cielo nos recuerda que hay actos de amor, de entrega y de fe que no se pueden medir con las mismas herramientas que usamos para medir el éxito o el fracaso. A veces, el sacrificio más grande es aquel que no se ve, que no se celebra, que no se entiende, pero que permanece inscrito en la eternidad. Jefté vivió su vida no para buscar gloria, ni para ganar la admiración de los hombres, sino para cumplir una promesa hecha con un corazón sincero, pero imperfecto. A lo largo de su vida, enfrentó más que solo batallas físicas. Luchó contra la duda, la culpa y el dolor de una decisión que, aunque tomada en fe, lo marcó para siempre. Sin embargo, su historia no termina en la tragedia, sino en la restauración, en la respuesta divina a una entrega total. Aunque los hombres lo hayan olvidado, el cielo jamás lo hizo. Y su hija, esa figura silenciosa en la historia, también eligió ofrecer su vida no por obligación, sino por amor. Ella no luchó contra el destino que su padre le había marcado, sino que aceptó con gracia lo que su fe le exigió. En el sacrificio de Jefté y su hija, en sus silencios, hay una lección eterna, que el verdadero poder de la fe no radica en lo que logramos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar, incluso cuando lo que se nos pide es demasiado grande para comprender. La historia de Jefté y su hija sigue siendo una llamada a todos los que buscan comprender lo que significa realmente entregar algo a Dios. No se trata de lo que podemos ganar o perder, sino de lo que estamos dispuestos a dar, de la fe que nos permite caminar en lo incierto, en lo doloroso, sin maldecir, sin huir, solo ofreciendo nuestro todo en obediencia. Y aunque el nombre de Jefté pueda ser olvidado en las tierras de los hombres, su historia sigue viva en el corazón de la fe, donde las promesas, los sacrificios y el amor nunca se olvidan. La memoria de Jefté y su hija, marcada por la valentía, atraviesa los siglos y se convierte en una tradición que perdura en el pueblo de Israel. Cada año, durante 4 días, las hijas de Israel subían al monte para recordar, para llorar, para cantar y quizás, en secreto, para agradecer. Porque hay votos, como el de Jefté, que no se comprenden con la lógica humana, pero que abren puertas en lo invisible, y en su sacrificio el cielo se inclinó para recordar el acto de fidelidad que cruzó generaciones. Jefté murió, el tiempo siguió su curso, e Israel continuó su ciclo de caídas y arrepentimientos. Pero cuando Samuel alzó su voz, mencionando su nombre, Jefté abrió una ventana al cielo, permitiendo que el mundo viera que Dios no olvida a aquellos que lo buscan con todo su corazón, incluso cuando el precio que deben pagar es grande. Hoy, tú también puedes mirar esta historia no con los ojos de crítica, sino con los de comprensión, no con los juicios de un espectador moderno, sino con la reverencia de quien reconoce la belleza de la obediencia, incluso cuando el costo es el más alto. La fe verdadera a veces hiere, corta y arranca, pero también redime, transforma y salva. El amor de un padre, el voto de un guerrero, el valor de una hija, todo esto está entrelazado en el corazón de un Dios que ve más allá del dolor y recompensa con eternidad. No siempre la victoria llega sin dolor, pero ante Dios, incluso el sufrimiento más profundo puede revelar una fe que salva una generación. Tal vez, al final de todo, la hija de Jefté recibió mucho más de lo que la tierra podía ofrecerle. Tal vez fue recibida por aquel que conoce todos los votos y honra cada lágrima, porque el sacrificio y la obediencia no son olvidados. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con relatos bíblicos tan emocionantes como este. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Que Dios esté contigo.